pues hoy nos acompaña, ha venido a visitarnos a nuestras oficinas de NTT Data en Madrid, Julio Albalaz. Julio Albalaz es el director del INTEF, el Centro Nacional de Tecnologías Educativas. Muchas gracias, Julio, por venir, por visitarnos. Y yo creo que lo primero es que nos cuentes un poco cuál es el rol del INTEF, qué prioridades tenéis a nivel del sistema educativo nacional español, de la implantación de la tecnología en este ámbito. Pues muchas gracias a vosotros, Borja. Nosotros somos el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado. Al final vivimos en un país descentralizado y eso significa que las competencias, sobre todo en este ámbito educativo de la tecnología y de la formación, están en manos de las comunidades autónomas. Así que el rol del INTEF es principalmente intentar coordinar, echar una mano y dar información de aquellos ámbitos supranacionales que vienen ya sea de la OCDE, la Comisión Europea, para que las comunidades autónomas estén enteradas y podamos ir todos más o menos en la misma dirección en estos ámbitos, ¿no? Sobre prioridades, ahora mismo acabamos de pasar, bueno, no hemos terminado todavía, pero una etapa enorme de inversiones derivadas de los fondos europeos y la mayor preocupación es finalizar estas inversiones, justificarlo en Europa, pero a corto y a medio la idea de esa sostenibilidad. No vamos a tener inversiones tan grandes en mucho tiempo, además vienen derivadas de un proceso que fue la pandemia, por lo tanto esperamos que no vuelva a producirse, pero sí que tenemos una obsesión con qué va a pasar en el futuro si no va a haber estos fondos, cómo gestionarlo, ¿no? Y es una responsabilidad de las administraciones que aquellas inversiones que hemos hecho pues se mantengan, sean sostenibles y qué podemos ir haciendo. Y ligado también a la digitalización, pues algo que nos preocupa es todo lo que tiene que ver con los datos, el uso de plataformas. Lo demandan las familias, lo demandan los centros educativos, lo demandan las administraciones y a intentar encontrar ese punto medio entre la innovación tecnológica y la soberanía y la protección de los menores, ¿no? Y son las dos grandes preocupaciones. Y con una visión transversal o intentando asegurar, ¿no?, esa parte que dices de visión transversal de todas las comunidades, ¿no? Ayudándolas. Sí, claro, porque al final hay heterogeneidad, pero también hay mucha homogeneidad, ¿no? No es muy diferente el alumno de Tudela con el alumno de Tarazona, hay 20 kilómetros de distancia, pero son sistemas educativos diferentes, ¿no? Y la solución que le tenemos que plantear muchas veces es bastante similar. Entonces, son problemas comunes, son soluciones muchas veces bastante similares y eso sí que lo hemos notado. En los últimos 5 años la relación ha sido mucho más intensa con las comunidades autónomas y nos ha permitido realmente encontrar pues, soluciones comunes a esos problemas complejos. ¿No? Toda la parte de competencia digital docente que habéis liderado vosotros. Ahí hemos estado avanzando mucho y viendo qué necesidades tenían los docentes, porque al final, como te digo, ¿no?, el de La Rioja no va a ser muy diferente del de Murcia. Efectivamente. Y hablas, claro, al final por vuestras competencias, yo creo que tienes una visión muy relevante de todo este debate que hay ahora mismo alrededor del uso de pantallas, ¿no? Más allá de pantallas y dispositivos en el aula, más allá yo creo que todo el mundo entiende que es necesario un uso prudente, sobre todo cuando hablamos de redes sociales y otras cosas. ¿Cuál es tu visión, ¿no? ¿Cómo mezclar esa parte prudente con la parte más pedagógica del uso de la tecnología en el aula con un sentido? Nosotros la mayor preocupación es intentar centrar el debate. Cuando estamos hablando de pantallas, parece que estamos hablando de que los niños están usando en clase TikTok y si lo están usando está mal hecho. O sea, ningún profesor quiere que sus alumnos usen en clase TikTok, ¿no? Entonces discutamos y me parece muy bien discutir si sustituimos el libro en papel por el libro en digital o ponemos una pantalla en clase o no y en infantil o no. Pero creo que es un debate muy interesante, entendiendo que un uso correcto y un uso controlado por el sistema educativo puede mejorar las competencias del alumno, no solo digitales, sino matemáticas o de lectura, ¿no? Pero entremos en el debate, pero un debate justo, ¿no? No estoy hablando de grabar vídeos de TikTok. Sí, un debate no tanto político, sino más pedagógico de qué sentido tiene la tecnología en el aula. Y también entiendo que nuestros niños y niñas van a vivir en un mundo, ¿no? o viven, o sea, ya, sí, bueno, ya no sé por eso qué van a vivir, pero viven en un mundo dentro de 5 años cuando salgan, ¿no? Pero ya están viviendo ahí. Entonces, y romper el mundo real en el que viven con el mundo del aula creo es complejo. Y además hay una parte, al menos del sistema educativo público, es que hay muchos chavales que la única referencia de un uso correcto de tecnologías la van a encontrar en el aula. Sí. Sus padres yo no critico ni juzgo, tienen bastante más problemas. Y estos chicos a veces a las 2:30 se van del instituto y no ven ninguna referencia de un uso correcto de tecnologías si no es en el instituto. Sí. Y si no aparece ese uso de las tecnologías, pues ahí sí que el gap, esa gap es grande y justo lo que no quieres conseguir, que es ese uso inapropiado o ir a este tipo de contenidos, no lo estás evitando por no meterte. Y entonces creo que no tiene sentido aislarles y además que es una oportunidad, pero por supuesto con cabeza, con un espíritu crítico y con mucha formación del profesorado. Sí, es un reto complejo y comentábamos que
a este reto que ya es complejo de por sí, de repente en unos años ha llegado toda la reducción de la inteligencia artificial, que en el ámbito educativo es importante, no tanto por el cambio de los procesos, como puede ser en otros sectores, sino el cambio en los propios cimientos de lo que le enseñamos, cómo lo enseñamos, qué tiene sentido y que afecta mucho a cómo va a ser, lo decíamos, la sociedad del futuro que tienen que saber nuestros alumnos. ¿Cómo lo estáis viviendo con tu visión transversal? ¿Cómo se está aplicando en las aulas y qué márgenes puedes ver de mejora? Es decir, ostras, aquí pensamos que... Ha sido un cambio muy, muy rápido, como en todos lados, ¿no? Pero en educación al final está siendo que es tu lucha contra la realidad. No quiero usarla, es que está ya. O sea, la están usando. El 90% de los alumnos la utilizan, el 90% de los profesores la utilizan. Entonces, te tienes que enfrentar a esa realidad. Lo que creo que es fundamental es que tanto el docente como los alumnos sean conscientes de todas esas ventajas, pero todas esas consecuencias o riesgos que pueden tener, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar. No tiene sentido decirle al alumno que no la use porque nadie va a poder fiscalizar que la use o no. Sí que va a provocar que transformemos nuestro proceso de enseñanza. Donde se cambia de manera radical es en la evaluación. No tiene sentido que yo pida un trabajo ya sobre los Reyes Gordos. Sobre todo entiendo en etapas, bueno, no lo sé, bueno, ¿no? En cualquier etapa. En primaria son los primeros accesos y conocimientos rudimentales de entender qué es. Hay dos elementos. Yo creo que hay uno fundamental, esto no es magia, estos son ceros y unos, estos son máquinas que funcionan y tú le preguntas cosas y dan respuestas, por lo tanto tienes que entender que cuando tú le... Y claro, tiene sesgos porque lo han creado seres humanos, es decir, los alumnos tienen que entender cómo se crea la IA, por supuesto, a un nivel muy, muy, muy básico. Y por otro lado, el docente tiene que cambiar el chip. Llevamos evaluando de una manera similar desde hace mucho tiempo y tenemos que transformarlo. Yo no puedo estar pidiendo ya un trabajo sobre cualquier cosa. O sea, tengo que evaluar el proceso porque el producto final ya no voy a poder saber si es elaborado por el alumno o no. ¿Y hay algún referente que estéis viendo de cómo cambiar esos modelos más pedagógicos o alguna buena experiencia? Nosotros elaboramos una guía hace un par de años que estamos actualizando ahora y sobre todo lo que más nos interesa ya no solo información internacional que ha aparecido de la OCDE o de UNESCO, de documentos de marco sobre el uso de la IA, sino son buenas prácticas de docentes. Y hay docentes muy motivados, muy innovadores. Es ir a ese tipo de docentes, ¿no? Que son referente, que lo están aplicando con sentido pedagógico. Sí. Pues cosas tan básicas como crear tu primera IA, ¿no? Rudimentaria. Pero cuando crea un alumno una IA rudimentaria para identificar gatitos y cómo sabes si le pones un zapato y sabes si es un gato o no. Está entendiendo cómo lo que funciona detrás. Y estos ejemplos que son fácilmente aplicables en el aula creo que sí que pueden transformar el concepto del profesor, pero también para el alumno, ¿no? Bueno, Julio, pues oye, muchísimas gracias, ¿no? por visitarnos. Hay mucho trabajo por delante, sobre todo yo creo que en este ámbito que va a cambiar, bueno, de un año para otro ya lo estamos viendo. Y oye, espero que sigáis haciendo la labor que hacéis desde el INTEF y ayudando a las comunidades. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.